Entonces, en ese sentido me da la impresión de que la discusión en la Argentina, que es un país de mucha discusión y que quizás en otros países esto no se plantee, podría ser la posibilidad de refinar mejor el concepto de proyecto. No puede ser un mundo cerrado de cosas. Muchas veces escucho a las personas decir proyecto nacional y se eximen de definir qué es el proyecto nacional. No hay que eximirse de decir cuáles son las instancias, y muchos lo han dicho, Aldo Ferrer lo ha dicho, y escucho la Comisión Tecnológica de Carta Abierta también, y muchos otros grupos políticos se dan puntos, pero hay un talismán. Cuando una cosa se convierte en un talismán es muy hermosa, pero al mismo tiempo cierra, pero el proyecto no está hecho para cerrar, el proyecto es lanzar hacia adelante. Igual que desarrollo, se parecen las dos palabras. Desarrollo es sobre la base de lo existente, desplegar en el interior de lo existente algo en un sentido más bien lineal, de ahí el desarrollismo, pero puede no ser tan lineal, puede haber rupturas, cortes. Entonces, en ese sentido hay que examinar mejor cuando usamos la palabra desarrollo, cuando usamos la palabra proyecto, cuando usamos modelo más todavía, porque el modelo es la más riesgosa de todas. El modelo es más misterioso, pero es un misterio poco interesante. Si el misterio es el de Tutankamón, es interesante. Pero si el modelo es misterioso simplemente porque él cierra el modelo argentino, es un modelo, es simplemente la designación de algo que nos parece bien porque está encarnado. Por ejemplo, la frase de la presidenta es una frase interesantísima, esta gran fabricante de alegorías que es la presidenta: no pueden derogar un satélite. Bueno, es la no neutralidad de la ciencia absoluta, pero es para derogar la ley de gravedad, pero bueno, eso mismo que decís vos es lo que estoy queriendo decir yo. Sí. Esa frase toma toda la tecnología para sí, sin beneficio inventario, digamos, y la usa para acusar a la oposición de un absurdo. ¿Cómo van a derogar? Ya que quieren derogar todo, podrán derogar una ley de beneficio social, pero no derogar lo que han trabajado los científicos como en última instancia inapelable de la verdad humana, ya no la filosofía ni la ética, sino, con esto no quiero criticar la frase de la presidenta, quiero decir cómo en nuestro lenguaje diario, y sobre todo de la presidenta, que es muy inspirada, sabido, es una gran fabricante de metáforas que al otro día le cuestan muy caro los diarios, ¿no? Pero esta es muy interesante, porque también ronda sobre el tema del poder de la ciencia, que es un poder que, al no ser neutral, es el Estado y la nación que lo define con criterios de la teoría política o de un liderazgo político también, y desafía a la oposición respecto a que eso no lo va a poder cambiar porque es efectivamente una ciencia ya definida a través de su no neutralidad. ¿Qué querrían cambiar? Puesto que la ciencia no es neutral, querrían hasta derogarla. Eso no es posible porque se van a encontrar con lo que casi todo el mundo social argentino tiene como una instancia ya aceptada, la no neutralidad de la ciencia. Es una paradoja porque los que creen en la neutralidad de la ciencia son las clases medias inocentes, consumistas, los políticos liberales. Esos creen en la neutralidad de la ciencia. Esos irían a derogar un satélite, más absurdo todavía. Si creen en la neutralidad de la ciencia, tienen que dejar que los satélites, como Alberdi. Alberdi es otro tema interesante porque para eliminar las guerras, que lo no neutral por excelencia es una guerra, que son en general tecnológicas, la de cualquier siglo que sea, aunque sea la catapulta para lanzar unas piedras, es una tecnología muy compleja, la hereda del cañón y la hereda del misil. Alberti decía, se acaban las guerras con el cable submarino, que era lo que se estaba atendiendo cuando él describe el crimen de la guerra. Bueno, eso no es así. La guerra desarrolla la tecnología. La guerra es la máxima demostración de la no neutralidad de la ciencia. Entonces, nosotros queremos demostrar no con la guerra, sino que lo queremos demostrar con la politicidad de la ciencia. Y en ese sentido hay el ejemplo chino. El ejemplo chino es casi un ejemplo de globalización y neutralidad de la ciencia. Pero no era así con Mao Zedong, que fracasó con los pequeños hornos domiciliarios de hacer una industria siderúrgica, diversificando la idea del alto horno, que es la idea del Estado, la idea central. Eso fracasó. Y también me parece que se puede decir que no fracasó con la bomba atómica China. Y aquí quiero poner un ejemplo de un gran filósofo argentino, Carlos Astrada, que
su etapa final tuvo una fuerte simpatía por el maoísmo, siendo que se inició dentro del peronismo, que cuestionó el concepto de movilización social de Perón, y lo cuestionó aterrorizado por el ejemplo de la bomba atómica de Hiroshima, y en un discurso que tiene una gran significación, que lo dio en la escuela, en la actual ESMA, lo dio a los oficiales de la Marina, definiendo el océano como la gran pampa de la Argentina, en fin, dio un discurso nacional popular, Carlos Astrada. El máximo discurso filosófico dado a las Fuerzas Armadas, inspirado en Alberdi, pero bajo el susto que le había provocado la tecnología que llevó a fabricar la bomba atómica. Y ahí cuestiona el concepto de movilización total, no de la movilización social, que le da sentido al peronismo. La movilización total era la filosofía alemana de Junger, que el peronismo no había leído, que había fusionado tecnología y poder político. Y Junger decía, la movilización total significa que no hay una máquina de coser que esté al margen de la guerra. La máquina de coser es la tecnología doméstica por excelencia, es una tecnología simpática. Pero la guerra la convierte en un instrumento de producción serial de uniformes de soldado, por ejemplo. Entonces, en la movilización total no hay ni una máquina de coser que pueda estar ajena. Ahí no había tampoco ninguna neutralidad. Por eso, para resumir mucho lo que quisiera decir, me parece que estos debates son enormemente importantes para definir el proyecto nacional, y más hoy que corre riesgo. No para dejar de correrlo, no es que corra más hoy que antes. Cualquiera que hable del proyecto nacional argentina va a correr riesgo siempre. Hacer un proyecto nacional es estar en medio de un riesgo, porque esta discusión es riesgosa. Si nos escucha alguien dentro y dice, esto es estúpido que discute, alquilemos satélite y chao, si lo tenemos que hacer, si es más barato, también hasta lo haría, no sé si lo harían, pero no se meterían en estas discusiones porque efectivamente son hijos vicarios de la lógica reproductora de la mercancía globalizada. Nosotros no lo somos, aceptamos el mundo en toda su significación y contradicciones, y tenemos un problema, cómo articular las grandes tradiciones científicas, las tradiciones humanísticas que se entrecruzaron tantas veces a lo largo de la historia. Entonces, examinar el concepto de no neutralidad y hacerlo un concepto realmente de no neutralidad interesante, que creo que lo escuché acá, eso me parece es una tarea nuestra, impostergable e intransferible. Y otra muy interesante, que acá le he cortado, lo señaló al final solamente, que para mí un tema de gran interés, de las ciencias sociales. Barañao entra en esta historia. Para mí entró mal al principio, confieso que no le tuve ninguna simpatía al principio respecto a su tarea, pero cuando entró diciendo que las ciencias sociales eran teología y habló con cierto desprecio, cometió un error muy grave hacia muchas personas que en Argentina, ya dije, las ciencias sociales en su momento las practicaba un Ernesto Quesada, un ingeniero, un Ramos Mejía, el positivismo abominado. Bueno, hacemos mal en abominarlo tanto, es abominable en muchas de sus consecuencias, su idea liberal del sujeto, lo que se quiera, pero fue la ciencia argentina en un momento. Tuvieron aspectos racistas, todo lo abominable que se quiera lo sabremos decir, pero también era lo que había en aquel momento como en todo el mundo, de modo que era colocarlo como teología, justo a los positivistas, que eran los más antiteológicos, seguro el más teológico ahora Barañao, cada vez que lo mira la presidenta debe tener una secreta tentación teológica. Se cometió un doble error, despreciar las ciencias sociales y despreciar la teología. La teología no la puede despreciar nadie. Teología es, yo diría que es el fundamento, la teología no es el fundamento de la ciencia, tuve por decir eso, pero si uno lee la Biblia o lee los grandes textos sagrados de la humanidad, va a encontrar perspectiva científica sin ese nombre, pero el análisis de las previsiones, de los valores, de las recomendaciones domésticas, llevan todas, si uno quisiera estirar de ahí, a la construcción de artefactos. Son pensamientos que se combinan inevitablemente con la ciencia, de modo que era un grave error, un error epistemológico grave. Después se subsanó, pero la forma de subsanarlo colocó a las ciencias sociales en una posición inferior. Por ejemplo, derivó hacia el estudio de las consecuencias de la implantación científica. Es interesante hacerlo así,
pero es insuficiente también. Ahora bien, yo no soy amigo de las ciencias sociales así como están, eso no es que las defienda. Creo que las ciencias sociales están en un proceso de reconstrucción muy profunda de su lenguaje, porque también han sufrido el desequilibrio de que los grandes modelos de pensamiento en la sociedad contemporánea provienen de Silicon Valley, provienen de formidables inventos provenientes de la guerra, que como son las tecnologías comunicacionales, que todas provienen de la guerra, en especial Internet. Entonces eso tiene un impacto doméstico de tal envergadura, y impacto doméstico quiere decir en la subjetividad, en la conciencia de las personas, que es evidente que las ciencias sociales, y por eso ciencia dura y ciencia blanda, lo duro influye sobre lo blando, no lo blando sobre lo duro. Y se cometió, y como hay jurados, y hay entidades, que las revistas con el referato surgen de la ciencia más dura, porque el lenguaje de la ciencia se supone que prospera si se unifica y es más o menos homogéneo, lo cual le permite la verificación y la acumulación, y no lo hace si es singular, ensayístico, si cada loco con su tema, etc. Entonces los sistemas de referato, o sea, de evaluación, son sistemas de la globalización. Los puntajes que se dan a cada investigador, el modo en que cada uno se cita al vecino para resolver la reciprocidad de la cita, todo eso presupone un modelo de ideal científico acumulativo lineal con una suerte de proyecto científico acumulativo más bien de tipo neutral. Ahí se cree en la neutralidad de la ciencia, ahí esa pregunta no sería pertinente. Las ciencias sociales, que tienen cada vez más un giro secretamente resistente hacia el ensayismo, pero que al mismo tiempo no se definen a declararse como ensayistas por temor a perder el subsidio, el puntaje, la calificación y el incentivo. Esa es la actual situación de las carreras de ciencias sociales. Entonces yo diría, bueno, qué bien que Barañao las trate así como teología, suponiendo que haya que despreciar la teología, ahora se debe estar mordiendo las uñas habiendo pronunciado esa frase, ¿no? Ya pagó. No, ya sé, sé su trabajo científico, está de más que diga que hablo con respeto, como dicen los políticos, ¿no? Hablo entre nosotros, lo digo hasta con alegría, porque sé que es una gran discusión. O sea, yo tampoco creo que se apagó, claro que le falta un cachito, no, le falta un cachito más, pero ese cachito más que le falta, está bien que le falte porque le falta todo. Hoy no hay una ciencia social importante en Argentina, no hay, porque no se saben declarar a sí mismos como tales, y no se animan a decirse tales, y solo se animan a los efectos de seguir participando en el mundo universitario, en el mundo de la investigación, y en un mundo sumamente importante para el que está en una carrera científica, que es ser remunerado, tener un puntaje que tiene que ver con la remuneración y tener una carrera científica. El CONICET de algún modo la garantiza, mucho más ahora que antes, pero la garantiza bajo criterios que hay que rediscutir, me parece a mí. Si el CONICET lo rediscute a la luz del ARSAT, yo creo que el ARSAT es un objeto científico, técnico, metafórico, alegórico de Tarsi, y poético, diría, ya que está el amigo José acá presente, también diría, lo llamaría objeto poético, sin desconocer que para eso cientos de científicos tuvieron que trabajar, definir, como dice Eduardo, qué se importaba y qué no se importaba, y aceptar la definición teórico-política de que era un rasgo del estilo, estilo de soberanía nacional. Finalmente, en esa gran utopía de Barzázquez, y Barzázquez es un pensamiento utópico, es un pensamiento comunista, no solo del socialismo nacional. Cuando dice que hay que crear un banco social donde cada uno tiene una tarjeta de crédito, algo así dice, que saca respecto de lo que necesita y aporta respecto a lo que la sociedad es, como una forma de contrato social utópico. Era un científico de primer nivel, un matemático, un químico, un físico, y era un utopista social. Eso es lo que digo, que la fusión de los grandes pensamientos y la publicación nuevamente del libro de Barzázquez puede ayudar a estas reflexiones, que se hable de estilo tecnológico. La categoría estilo atraviesa toda la ciencia, atraviesa la moda y la teoría del lenguaje, y la crítica literaria en especial, y singulariza esa forma de singularización de la totalidad. Entonces estamos en un tema interesantísimo al volver a llamar estilo a la cuestión científica, y eso me parece que Barzázquez es el que más avanzó, y ese es un libro de hace 40 años. Después
está esta situación a la que aún le falta teoría. Tiene metáforas, tiene poética, tiene soberanía nacional, tiene un montón de discusiones insinuadas y le falta quizá el Barsaschi de esta época que las levante como quizás como una utopía, como una poética, como una retórica, sin que por eso deje de tener el procedimiento científico que desde el exterior se ha declarado no neutral por la teoría política, pero que en sus decisiones internas epistemológicas, no solo que se compre y no se compre en el exterior, que me parece absolutamente realista pensarlo así, no solo desde el punto de vista de crear las propias escuelas de formación de nuestros científicos, sino desde el punto de vista de si hay ciertos caminos de la ciencia, ciertas hipótesis, ciertas singularidades del descubrimiento. Recuerdo que cuando entré a la universidad, perdón que es un simple que Mario Bunge, que después todos aprendimos a repudiar, pobre Bunge, pero todos estudiamos libritos, ustedes lo habrán leído, la ciencia, su método y su filosofía. Estos son los libros de un cientificista poderoso, un neurobiólogo, que decía, primero la moral definía todo, después, antes la religión, era como Comte, primero la religión, después la moral y después la ciencia. La ciencia definía todo, era muy simple. Pero en un momento recuerdo muy bien que decía, la teoría cuántica o la teoría ondulatoria de la luz la inventó Bohr, ¿no? Más Bohr, mirando las olas del mar. Entonces, caramba, pero este hombre que tenía una teoría tipo Augusto Comte, doctor en evolución, un romántico que sentado en el mar se voy a inventar una teoría científica al ver las olitas. Eso lo decía en su libro poderoso, porque es un libro muy poderoso. ¿Cuántos miles de personas se educaron con ese libro? En fin, Argentina tiene una gran tradición científica, una gran tradición social y humanística. No las veo diferentes. Ahora, al decir esto hay que probarlo, hay que trabajar, hay que crear conceptos, crear teorías, formas de movilización que no sean totalistas, me parece. Respetar el modo en que la ciencia social, otro ejemplo, en la revista Social Science, un científico, no me acuerdo el nombre, fue un caso muy debatido, tomó el lenguaje ensayístico derridiano, deconstruccionista, poético, Sokal. Fue una discusión muy interesante y escribió un artículo absurdo con todo el palabrerío tipo derridiano y sacó un primer premio, se lo publicaron con un comentario elogioso. Ahora, es de mal gusto hacer eso, ¿no? Después se reveló el fraude. ¿A quién le había hecho fraude? A los divagadores ensayísticos de la filosofía deconstruccionista. Yo creo que una poderosa soberanía cultural se genera leyéndonos mutuamente, aceptando mutuamente la diferencia y construyendo un espacio de soberanías epistemológicas. Vuelvo con esa palabra, no es que me guste, pero quiero ponerlo en un plano de exigencias tales que son las que creo que definen la característica de este momento. Los defectos los vemos todos, pero ¿cómo no iba a tener defecto un proceso donde está en juego una forma de conocimiento específica y define una sociedad nacional con forma más elevada de justicia? Entonces, si de eso se trata, la discusión entre la ciencia, la técnica y la filosofía es fundamental, ¿no?